en este momento. Entonces, vamos a los detalles, a las cosas que, al traspaso de información en realidad, a homologar en realidad la información. Ojo, aquí aparecen ejemplos bien sencillos del primer criterio, ¿ya? Por si acaso. El primer criterio, si ustedes quieren verlo, después se los puedo mandar. Entonces aquí tiene que ver con el cuartil. Entonces, se fijan, el cuartil, cuartos. O sea, cuartos. Entonces, tengo 4 grupos. Entonces, 100 dividido por 4 es 25. Entonces, listo. Al final, los cuartiles son ir de 25 en 25, entendiendo que el 0 y el 100 no son importantes porque son los datos extremos. Eso no tiene ninguna gracia, no hay ninguna fórmula para encontrar el dato mínimo y el dato máximo. Es saber mirar. Entonces me interesa lo que está entre medio. Entonces el cuartil son 3. El del 25, el del 50 y el del 75. Entonces si yo entiendo qué es un cuartil, entenderé que el cuartil es un percentil 25, que el percentil 50, la mediana, es el cuartil 2, y que el cuartil 3 es el percentil 75. Entonces repito, cuartil 1, percentil 25, cuartil 2, percentil 50, o la mediana, cuartil 3, percentil 75. Entonces ahí un poquito lo que acabo de decir, cuartil 1, percentil 25, cuartil 2, percentil 50, o sea, la mediana, cuartil 3, percentil 75. Ya, pero si a alguien le gustan los progresitarios, y le gustan las fórmulas, y recargarse con fórmulas, Pedro Valdivia dice, al amigo Pedro Valdivia dice, usted quiere encontrar el cuartil, apréndase una fórmula más. Pero ¿qué tan importante aprenderse una fórmula más? No, es inútil en realidad. Pero hay gente que le gusta vivir con fórmulas y hacer todo con fórmulas, aunque no las entiendan todas, y yo no entiendo todas, pero uno se da cuenta que esta fórmula es absolutamente innecesaria. Y esa también, y esa también. Al final, si usted sabe esa equivalencia, ahora voy con la diapositiva, si usted sabe esa equivalencia, está al otro lado. Cuartil 1, percentil 25, cuartil 2, percentil 50, cuartil 3, percentil 75. Listo. Ahora, un pequeño detallito, también con los cuartiles aparece la definición de rango intercuartil, que en realidad no tiene mucha gracia, pero si se los puede preguntar, está dentro de las posibilidades. ¿Ya? Rango intercuartil es la diferencia entre el cuartil 3 y el cuartil 1. Entonces, en realidad lo que está haciendo el rango intercuartil es esto. Si alguien quiere interpretar en realidad, entonces usted tiene ¿cierto? Entonces, ¿qué hace el rango intercuartil? Entendiendo que este es el cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3. El rango intercuartil, que es la resta entre el cuartil 3 y el cuartil 1, es encerrar la mitad de los datos. Como esto es el rango intercuartil. Lo voy a hacer con otro color para que se note. El rango intercuartil está encerrando el 50% de los datos, entre 35 y 25. Eso es lo que hace el rango intercuartil. Está de alguna forma concentrando el 50% de los datos, pero no por los extremos, sino por el medio. Eso es. Hay otra forma de mostrar el 50% de los datos, pero no por los extremos, por la posición, sino que mostrándolo de una forma distinta. Entonces, en otras palabras, es el rango del 50% medio de los datos. Y otra forma de ver los datos como un 50%. Bueno, y ahí viene el diagrama de caja.
porque si entendemos lo que son cuartiles, hay que entender lo que es el box plot o el diagrama de cajón o de cajita. ¿Ya? Que en realidad es una forma de reordenar, ¿cierto? Los datos, de mostrar los cuartiles de una forma más gráfica, ¿no? Generalmente se presenta así, pero en estadística a veces no, hay un detalle en realidad que hay que decir. Pero por costumbre, un diagrama de caja, uno lo hace con 5 líneas. Piensen en las líneas verticales. Entonces esa línea es el dato mínimo, esa línea vertical es cuartil 1, esa segunda línea vertical es cuartil 2, tercera línea vertical, cuartil 3, y ahí ya puedo hacer el rectángulo, que es un rectangulito ahí entonces que está entre los 3 cuartiles. Ese rectángulo parte del cuartil 1, tiene una línea al medio, que es el cuartil 2, y el final con el cuartil 3. Y después alejo un poquito los datos y encuentro un máximo. Ya hay una forma distinta de representar los cuartiles. Fíjense que el rango intercuartil sería toda esta parte del cajoncito. Todo ese rectángulo sería lo que cubre el rango intercuartil. Entonces es una forma de mostrar los cuartiles y no tiene mucha gracia en realidad al momento de construirla. No es gran diagrama y tampoco interpretarlo es como, difícil. No. Los extremos son el dato mínimo y el dato máximo, y cada rayita vertical es un cuartil del rectángulo, de la cajita, del cajón, del box plot. Cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3. No tiene mucha ciencia en realidad. Ahora, estadísticamente, en general, aquí deberían aparecer unos puntitos. Fuera de estos cajones deberían aparecer unos puntitos. Lo que pasa es que cuando yo tengo datos, o muchos datos, hay a veces datos que están muy extremos respecto al resto, y esos son como, ¿cierto? Como que se sacan, o a veces no se consideran en el diagrama, son datos muy extremos. Entonces, ahí como que en general esto debería ir con unos puntitos aquí, o unos puntitos allá, a la izquierda, a la derecha. Pero en general no se muestra en esa parte. Pero si algún día lo ven, reconozcan. Díganme. ¿Qué significa cuando sale como una línea negra más gruesa en el diagrama? ¿Como cuál? Porque habría que ver ese gráfico. Bueno, compártemelo con foto, porque de repente puede aparecer alguna remarcación especial. ¿Pero Ay, dónde? es Porque, que como en el medio, no justo la línea de los cuartiles, como una línea negra. No sé, salió un ensayo. Debe ser la mediana o el cuartil 2 que aparece en medio. O sea, la única cosa que aparece como dentro del rectángulo, si te aparece la línea, es el menos, dato. Sí, creo que sí, es como una más gruesa que aparece. El dato Entonces la mediana. debería ser la mediana, pero hay un detallito ahí que, bueno, estamos claros que esas 3 líneas debiesen ser distintas, porque si alguna de ellas es igual a la otra, tendríamos que tener muy pocos datos, no sería como casi imposible en realidad. Estoy pensando como en un caso con muy poquitos datos donde el cuartil 1 sea igual al cuartil 2, pero sería como muy, tendría que haber muy pocos datos en realidad. Realmente esas 3 líneas debiesen ser distintas. Y entre medio siempre va a quedar la mediana, ¿no? Como la que queda ahí, la que corta en 2 partes. Ahora, eso después lo vamos a interpretar porque ese rectangulito es más corto que este otro. Y ahí como que entro un poquito en contradicción de por qué sacaron las medidas de dispersión, pero tiene que ver con eso en realidad. ¿Ya? Ahí, entonces ahí un poquito la explicación, ¿ya? Que es de lo que es lo que acabo de decir. Dice ahí que quizás puede ser lo que me está diciendo Loreto, pero dice en algunos casos podría incluir a la media, al promedio, pero no es imprescindible, no aparece, no va a aparecer en la PTU. Ya puede ser vertical o horizontal, ojo. A veces ustedes entenderán que muchas veces estos gráficos se comparan con otros. O sea, quizás yo tengo varios diagramas de cajón y quizás voy a tener que comparar uno respecto al otro. ¿Ya? Es un detalle importante.
pero no suele aparecer el promedio, ¿ya? Porque a veces hay preguntas conceptuales, como uno no tiene entrenamiento, o de repente son conceptos que a veces no se manejan, entonces colocan como este tipo de cosas absurdas, que cuando uno está entrenado, uno dice, ¿cómo me están preguntando esta tontera? Pero hay gente que no lo entiende. Entonces, ahí dice, y sale como pregunta de análisis, el promedio es, no sé, el cuartil 1, no sé, o el cuartil 2. Hay gente que lo confunde con el promedio. Eso no quiere decir que coincidan en algún momento, pero eso es otra cosa. Bueno, y un poquito la explicación de eso. Y ahí también hay un ejemplo, y todo. ¿Se fijan ahí? Ese otro ejemplo, entonces fíjense que ahí, después se los puedo mandar, pero fíjense que ahí hay una comparación entre 3 diagramas de caja. Entonces ahí se pueden sacar conclusiones y todo. ¿No? Ahí incluso hay un ejemplo resuelto. Ya, quintiles. Entonces, quintiles. Quintiles. Grupos, ¿cierto? 5. 100 dividido por 5, 20. Listo, entonces voy de 20 en 20. ¿Cierto? Y como no tomo los extremos, en realidad son 4 valores, 20, 40, 60, 80. Entonces, si hago el quintil 1, percentil 20, quintil 2, percentil 40, quintil 3, percentil 60, quintil 4, percentil 80. Si tengo esa, o me aprendo esa equivalencia de forma mental, listo. Con los percentiles puedo sacar todo. Y por último, en esta parte, deciles. Los deciles 10. Listo. 100 dividido por 10, 10. Entonces tengo que ir de 10 en 10 ahora. Entonces, entendiendo que el 100% no se toma, o el dato máximo, entonces yo sé que los deciles van a ir de 10 en 10, entonces el decil 1 es percentil 10, decil 2 percentil 20, decil 3 percentil 30, y así hasta el decil 9, que es percentil 9. Listo. ¿Me fijan? Haciendo así equivalencia, está listo. Ok. Si no, puedo usar las fórmulas que les mostré hace un ratito de los preuniversitarios que a veces abusan de ellas. Entonces eso es todo en esa parte, y una pequeña revisadita a los gráficos para que ustedes conozcan algunos gráficos que quizás no hemos dado énfasis. ¿Ya? Y lo que es la medida de dispersión también, aprovechando, acuérdense que la única medida de dispersión que entra es el rango. Que el rango es tomar el dato más grande y restárselo al dato más chico. Es la medida de dispersión más simple, no es la mejor, de hecho, porque toma 2 datos, ¿no? Ya, pero de las medidas de dispersión que ustedes tienen que ver, la única que yo vi ahí en el temario es rango. Acuérdense que las medidas de dispersión, lo dijimos en la clase anterior, las medidas de dispersión lo que buscan es medir la variabilidad de los datos. Si los datos son muy parecidos respecto al promedio, o entre sí, mejor dicho, o si los datos son muy distintos entre sí. Entonces, una medida de dispersión baja dice que los datos son muy parecidos, una medida de dispersión alta quiere decir que los datos son muy distintos. Y la medida de dispersión más simple es la diferencia entre el dato más grande y el dato más chico, y eso se llama rango. ¿Ya? Y de hecho con el rango ustedes pueden construir tablas de frecuencia con intervalos. Si algún día ven en algún universitario cómo construir una tabla de frecuencia con intervalos, el rango ahí toma importancia. Tiene sentido eso. Pero eso es la única medida de dispersión que entra. ¿Ya? Aprovechando por si algún día la preguntan, es algo bien sencillo en realidad. Dato máximo menos dato mínimo. Entonces, vamos a lo que íbamos a hablar de esto. Presentación gráfica e interpretación de gráficos. Entonces, se fijan, aquí hay unos gráficos que ustedes podrían ver en estadística. Importante darse cuenta, lo que vimos en la clase pasada, que generalmente un gráfico es construido a partir de la organización de los datos de manera sencilla. O sea, generalmente un gráfico viene de una tabla de frecuencia. ¿Ya? Entonces ustedes entienden que el proceso estadístico, ustedes toman los datos guachitos así, los datos recolectados, ¿cierto? Los organizan en una tabla de frecuencia porque los quiere resumir.
quiere mostrarlo de una manera más manipulable, para poder calcular todas las cosas. Pero generalmente, ¿cuál es el objetivo estadístico? No es mostrar una tabla de frecuencia. Generalmente uno ve eso en la prensa o cuando entregan datos, uno ve esto. ¿Cierto? Entonces, el traspaso de aquí para allá es clave. Que uno sepa, a veces, bueno, a veces incluso se puede hacer mental, pero que uno sepa que de un gráfico yo puedo obtener una tabla de frecuencia, también es una cuestión que podrían preguntarle. Aunque generalmente, la interpretación de gráfico en la matemática es la cosa más sencilla. Porque claramente ustedes tienen que entender que un gráfico está diseñado a prueba de tontos. O sea, cualquier persona debiese entender un gráfico, por lo menos encontrar algunas conclusiones al tiro. Entonces uno, si ve ese gráfico, uno puede sacar conclusiones. Puede encontrar cuál es el más alto, cuál es el más pequeño, puede encontrar diferencias. Ahora, si se dan cuenta, es una tabla de frecuencia sin intervalo, porque con eso yo lo quiero diferenciar del histograma, que fíjese que también es un gráfico de barra, pero como no hay valores intermedios, ¿cierto?, entre los intervalos, estas barras están pegadas. Ahora, ¿qué diferencia hay entre un gráfico de barras y un histograma, aparte de que estén pegadas? El gráfico de barra sirve para ver diferencias, cuál es el más alto, cuál es el más pequeño, cuál es el que tiene más frecuencia, cuál es el que tiene menos frecuencia. El histograma no solamente sirve para eso, sirve para ver la distribución de los datos. Puedo darme cuenta que los datos distribuyen más o están más concentrados por aquí o por acá, para ver cómo están distribuidos de una forma distinta. Histograma, entonces, generalmente cuando es intervalos. Gráfico de barra, ¿cierto? No intervalo. Los datos no están clasificados en intervalos. El gráfico circular, la torta, tabla de frecuencia, se fijan sin intervalo, aunque podría serlo, también con intervalo no es tampoco impedimento. Pero donde tomo la frecuencia relativa, se supone que yo me estoy sacando porcentajes. Quizás aquí la letra no es la mejor, no debería haber sido la misma letra, porque yo tiendo a pensar que ese número debiese ser igual, pero eso no es así. Esto tiene un error. No tiene que ser la misma letra, porque si yo pongo la misma letra, yo estoy suponiendo que es lo mismo. Entonces, claramente no debiese ser así. Pero usted entiende que ese porcentaje es respecto a un 100. ¿Ya? Y ojo, en algunos casos se hace una regla de 3 para encontrar el ángulo, o incluso con el ángulo de la torta o de cada pedacito, uno puede encontrar cuánto vale cada dato. Entendiendo que la torta entera es 360, que corresponde, ¿cierto?, al 100%. Y yo podría encontrar, no sé, si esto vale 80, yo podría encontrar qué porcentaje corresponde esa torta. Entonces hay una equivalencia proporcional, claramente, entre el ángulo de cada pedacito, ¿cierto?, y el porcentaje que representa de la torta. Y una regla de 3 sencilla, que incluso si a usted se le olvidara, podría incluso hacer esa equivalencia si usted sabe que el 360 grados es el 100%. Entonces uno podría encontrar, a partir de los datos, ¿cierto?, yo podría encontrar cuánto vale porcentajes, ¿cierto? Mejor le dije mal. Uno podría encontrar a partir de este ángulo, ¿cierto?, de los ángulos, cuál es el porcentaje de cada uno. Y si encuentro el porcentaje de cada uno, incluso y tengo el valor del total de los datos, podría incluso también encontrar la frecuencia absoluta. Son equivalencias con reglas de 3 que siempre van a... yo vuelvo a decir, no es una parte difícil. De hecho, con los ejercicios ustedes lo van a ir descubriendo y si es necesario lo vamos a repasar. Vamos a la que viene, que son los últimos gráficos. El polígono de frecuencia. Fíjense que el polígono de frecuencia en realidad es un gráfico de línea. ¿Por qué se dice polígono? ¿Cierto? Porque en realidad es un gráfico de línea,
donde aquí las clases, recuerden que en realidad cuando hablo de clases, ¿cierto? Son las categorías, ¿cierto? ¿Ya? Están entre intervalos, pero tiene que ver con la marca de clase en general esto, ¿ya? La marca de clase es como el punto medio, entonces yo tengo aquí el primer intervalo, entonces yo pongo un puntito ahí, ¿cierto? Bueno, aquí claramente esta primera clase es porque no tengo nada, ¿ya? En realidad yo tengo 4 intervalos, entonces se entiende que la primera se toma como un inicio, que no hay nada, parto de 0, y que el final también termino en 0. Entonces, por ejemplo, si la frecuencia del intervalo 1 de la clase 1 fuera A, entonces A, un número ahí, punto medio entonces entre esas dos, ahí marco el punto. Después ya, digamos que esto fuera B, el segundo, clase 2, B. Bueno, aquí, claramente aquí se equivocó, pero esto ya es el D. Ya, D. Ya, después el otro, esto está súper mal. C, D, que están todos los números, están todas las letras nada que ver aquí en todo caso. Pero, entendiendo que esa es la frecuencia nomás, la altura, entonces cada punto medio, entre el intervalo yo voy a colocar un punto, ¿cierto? Y cada vez que hay un punto medio aquí en la distancia, otro punto. Y en la altura la determina la frecuencia. Entonces, uno de los puntos con una línea, ¿cierto? Entendiendo que el principio y el final no valen nada, y ahí encierra una figura. ¿Se fijan que estoy encerrando una figura aquí? Que tiene lados. Ahí lo estoy haciendo. ¿Lo notan o no? Eso se llama, en matemática, polígono. Polígono, ahí está el polígono. Por eso dice polígono de frecuencia. Porque lo que encierra al final, entendiendo esos dos datos, principio y final, es un polígono. Es como un gráfico de línea. O sea, si usted entiende lo que es un gráfico de línea, está al otro lado. Pero tiene que entender que al principio y al final hay dos puntos que no valen nada, que valen 0. Y ahí usted puede cerrar el polígono y le va a quedar una figura cerradita. A veces no aparece con esta línea, ojo. No siempre aparece con esta línea, estas líneas, por si acaso. Después aparece un gráfico de línea que se llama ojiva, que es uno de los, es prácticamente el único intervalo, un único gráfico que toma frecuencias acumuladas. Cuando las variables son cuantitativas, es el único gráfico, por lo menos, que se conoce que toma frecuencias acumuladas. Entonces, como es un dato, es un gráfico que toma frecuencias acumuladas, este polígono jamás va a ser para abajo, porque como vaya acumulando, esto va a ser siempre igual o mayor. Lo más común es que esto vaya creciendo a medida que usted pasa por cada categoría. Y lo importante, aquí el último, ¿cierto? Tiene que ser el total de datos. Estamos ahí que claramente porque en la última categoría acumula todos, entonces ese debería ser el total de datos. Algunos lo hacen con porcentaje, ojo, con frecuencia relativa como porcentaje, entonces aquí iría desde 0 a 100. ¿Ya? También hay otra forma de mostrar. ¿Ya? Ese es el polígono de frecuencia acumulada o comúnmente llamado ojiva. ¿Ya? Que es un gráfico de línea que en realidad esto es simplemente tomar la frecuencia acumulada, los valores de la frecuencia acumulada. Y creo que es el último. A ver, si se me fue alguno por abajo, vamos a ver. Pero debe ser el último por un tema de orden. Entonces, sí, porque tiene que ver con el espacio. Entonces, estamos ok. La próxima semana vamos a empezar a ver combinatoria. ¿Ya? Y después vamos a empezar a ver probabilidad.